Pues pasamos ya a la última cita de esta primera jornada para descubrir aquellos retos asociados a la gestión de las terapias avanzadas en los servicios de farmacia hospitalaria. ¿Qué desafío asistencial creen que implican las CAR-T y otros tratamientos de futuro? ¿Cuáles son esos roles del farmacéutico en el plano asistencial e investigador? La respuesta a estas preguntas la tiene nuestro siguiente panel de expertos, que van a ser moderados por Sonia González Costas, delegada autonómica de Galicia de la SEF, vocal de la Junta Directiva de esta misma sociedad en el Grupo de Terapias Avanzadas y presidenta de la Sociedad Gallega de Farmacia Hospitalaria. Muchísimas gracias. A estas horas tenéis muchísimo mérito estar aquí, siendo la última mesa. Agradecer, como han hecho anteriormente las otras mesas, por supuesto a la SEF, la invitación y a los que patrocináis, las compañías farmacéuticas que patrocináis este encuentro. Cuando me dijeron de hacer de moderadora de esta mesa, me dio un poco de vértigo. Vértigo no por las personas que tengo a mi lado en la mesa, que son auténticos expertos, sino un poco porque quizás es difícil seguirlo en personas que a lo mejor no todos estáis habituados a lo que son estas terapias. Entonces, a pesar de que me dijeron no hay presentación, yo creo que es necesario bajar un poco de qué estamos hablando, para un poco posicionarnos, para poder empezar el debate. En primer lugar, no sé si me podéis poner la... Bien, en primer lugar, quería comentar que las terapias avanzadas son consideradas por todo el mundo como los mayores avances de la medicina contemporánea, con un impacto significativo y una proyección espectacular en los próximos 50 años. Pero ¿en qué reside su valor? Yo creo que su valor reside en que tienen la capacidad de ofrecer a los pacientes muchas veces una cura para una enfermedad que no tiene ahora mismo un tratamiento al que puedan incorporarse estos pacientes. Además, en su desarrollo van desde intervenciones más sencillas celulares hasta auténtica ingeniería biológica, ¿no? Muy sofisticada. Ahí estaríamos hablando de los CAR-T, ahora estaríamos hablando de la edición génica, porque al final, fijaros, lo que hacen al final es se programan células y se programan genes para lograr objetivos terapéuticos en los pacientes. Y esto es como, no sé, una pasada. Eso va acompañado de una serie de desafíos que luego iremos tratando a lo largo de la mesa, pero me quedo con una cosa que a mí me parece relevante, y es que la presión por implementación. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que hay muchas expectativas generadas en la sociedad, en los pacientes, sobre lo que pueden hacer estas terapias. Y al final, la sociedad quiere acceder a ellas. Y quizás, ahora lo hablaremos, estemos preparados o no estemos preparados al nivel que deberíamos. Lo hablaremos. Pero os voy a dar una serie de hechos. Voy a empezar un poco para ver el panorama global, para lo que tengáis en mente. Y es que ahí veis el crecimiento respecto del segundo semestre. Hay 3.063 terapias en desarrollo, más de un 7,5%. La mayor parte, el 67%, son terapias celulares, y las génicas, mirar la multiplicación que tienen. Están creciendo muchísimo. Visto de la perspectiva desde los Estados Unidos, si en el año 2017 se aprobó la primera, 8 años más tarde, actualmente hay más de 22, pero dentro de 5 años, en el 2030, esos 22 se multiplican por 10. Se esperan más de 200 aprobaciones que van a beneficiar a más de 100.000 pacientes, y solo hablando de Estados Unidos. ¿Qué tendencias hay ahora? Hay una transición más rápida de la investigación a la comercialización de estas terapias, y además coexisten las terapias consolidadas, las que conocemos, sobre todo los CAR-T, que están ya consolidadas, digamos, con las terapias génicas, que van a ser las más emergentes. Por lo tanto, todo esto que acabamos de hablar requiere para nuestros sistemas sanitarios una adaptación urgente a muchísimos niveles.
En cuanto a lo que son las terapias en sí, el pipeline de qué es lo que se está desarrollando, aparte de las famosas que ya conocemos todos, CAR-T aplicados en tumores hematológicos, sí que es verdad que se están ya investigando en otros tumores, tumores sólidos, asma, enfermedades, que hablaremos con nuestros expertos a ver qué grado de desarrollo tienen. Y muy importante, ahora tenemos CAR-Ts que son autólogas, pero se están desarrollando, o empezando, las CAR-T halogénicas, listas para usar, que nos van a complicar mucho menos la vida de lo que lo tenemos ahora. Y además se está imponiendo una tecnología, la CRISP, y hay un primer fármaco aprobado para esas indicaciones. Además, hay una serie de desafíos regulatorios y de acceso. Esto yo lo comparo con hay una diapositiva que pongo mucho, y es que el sistema sanitario es el coyote y la innovación, y en este caso las terapias avanzadas, es el correcaminos. O sea, el sistema sanitario siempre está intentando alcanzarlo y nunca lo consigue. Es como que siempre vamos por detrás, ¿no?, de la innovación. Y eso se refleja pues, en los marcos regulatorios, en el tipo de cómo se va a pagar esas innovaciones, cómo se va a hacer el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa en España? En España, ya se ha dicho, a nivel de ensayos clínicos somos líderes, somos quintos a nivel mundial en producción científica sobre terapia celular. Se han desarrollado, aquí tenemos una persona del clínico, terapias CAR-T académicas, existe infraestructura, ahora veremos si es suficiente o no es suficiente con la que hay, se está haciendo uso en la sección hospitalaria, se han establecido estrategias a nivel nacional, a nivel regional, y hay redes de terapias avanzadas. Se ha establecido una colaboración público-privada que también puede ayudar, pero a pesar de eso, ¿estamos donde tenemos que estar? Pues lo veremos. Sí que es verdad que desde el punto de vista del Gobierno hay un interés como sector estratégico de estas terapias dentro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación dentro de España. Dentro del PERTE para la salud de vanguardia se establecen 5 objetivos estratégicos. El segundo objetivo es el de promover y desarrollar esas terapias avanzadas. ¿Cómo se pueden conseguir esos objetivos? Con una serie de líneas transversales de apoyo, que en este caso serían fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestro sistema sanitario, modernizar la capacidad industrial de todo del sistema, colaborar y coordinar tejido científico e industrial, cohesión territorial, importantísimo, y importantísimo también la formación. Todo esto es fundamental. Hitos que yo creo que son fundamentales en lo que desde que hemos empezado hasta 7 años que han pasado en la que estamos ahora. Creo que ha sido fundamental, y ya más centrados en las CAR-T, que son las más conocidas, ha sido fundamental el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el año 2018, con los principios rectores que veis ahí. La primera terapia fue en diciembre del 2018, el ARI fue en el 2021, la primera CAR-T de fabricación no industrial en nuestro sistema sanitario, la cláusula de excepción hospitalaria que permitió hacer eso, el establecimiento de redes de hospitales de referencia, el establecimiento de comités multidisciplinares CAR-T, que hay un circuito, ahora veremos si ese circuito es adecuado, se puede trasladar, a lo mejor no tiene que estar centralizado, puede ser descentralizado, pero existe un circuito. Y luego existe un registro, que también vamos a poder comentar si es el adecuado o no es el adecuado, en el que se pretende que esas terapias se vean qué resultados se obtienen al final en los pacientes, que es lo que realmente nos interesa. Este es un informe que el plan de abordaje de las terapias en concreto de CAR-T elaboran, y en este caso es el informe que va desde el 2019 hasta el junio del 24. Simplemente comentar que, no sé si veis muy bien ahí, el crecimiento exponencial de todas esas terapias. El número de solicitudes favorables son del 93%, pero hay aspectos que en ese informe no salen, que también comentaremos y que en la preparación de la mesa salió, que no se incluyen algunos de los tiempos. Sí se incluyen los tiempos en casos de urgencia vital, las respuestas como son, pero no existen los tiempos desde la solicitud hasta la administración del CAR-T. Y eso es muy relevante en estos pacientes porque estamos hablando de urgencias vitales, que el paciente, si no recibe esa terapia, se va a morir. Falta información sobre el seguimiento y los resultados obtenidos. Por lo tanto, hay un déficit en el problema de registro de estas terapias. Entre comillas, hay un problema con Valtermed.
Hay nuevos sistemas de registro de esas terapias. Hablaremos de Gesterap, que yo no lo conocía, fue preparando esto. Esto está en marcha, no lo está, lo hablaremos. Porque con este ecosistema que os acabo de poner sobre la mesa, existe un riesgo real de no materializar el beneficio social de las terapias avanzadas. Entonces, a partir de aquí, os tengo a vosotros. Si me podéis poner ahí a la ponente que está... Bueno, si no sé, tenemos que verla. Bueno, os iba a decir que vamos a intentar movernos para que podáis seguir un poco las preguntas. Las he puesto un poco por bloques de innovación y desarrollo científico, producción y logística, integración clínica. A lo mejor no seguimos todos, pero bueno, las preguntas irán basculando sobre estos temas, ¿de acuerdo? Para que veáis seguir un poco las presentaciones, o sea, los comentarios de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, vamos a saludar a Sandra. Sandra, hola, empiezo por ti, que eres la más alejada hoy aquí. Sandra Flores Moreno, ella es compañera farmacéutica hospital, jefa de servicio de farmacia del Hospital Virgen del Rocío. No sé si quieres, manifiéstate, dinos algo, no sé si nos escuchas. Pues me manifiesto, como no puede ser de otra manera, dando las gracias por la invitación y pidiendo disculpas porque por motivos de agenda me ha sido absolutamente imposible estar con vosotros ahí y disfrutar no de esta mesa, sino del resto de la jornada. Muchas gracias. Además de Sandra, tenemos aquí a mi izquierda a Laura Quintanilla Cuesta, responsable de la Unidad de Terapias Avanzadas de la Dirección General de Investigación y Docencia y Documentación del Servicio Madrileño de Salud, que eres novata, entre comillas, según lo que me hayas comentado. Totalmente. Puedes comentarlo tú. Por favor, cuando quieras saludar y luego empezamos la... Pues encantada. Gracias a Redacción Médica por contar conmigo y más porque soy, como bien dices, recién aterrizada en este puesto. Llevo un par de meses y tengo que matizar lo único, que no pertenezco al SERMAS. El SERMAS es la parte más asistencial y nosotros estamos en la parte de investigación y docencia, que bueno, somos la misma casa, pero por matizar. Muy bien. Encantada. Y luego, por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Manel Juan Otero, investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi y Sunyer, y jefe del Servicio de Inmunología en el Hospital Clínic de Barcelona, que son uno de los hospitales que os hacía referencia en la presentación, que fueron los primeros que pusieron en marcha el ARI-1 como el CAR-T académico. Manuel, tu turno. No sé si... Yo, por mi parte, también es agradecer la posibilidad de estar en este foro. Uno de los elementos claves de todos estos desarrollos es la multidisciplinaridad y aquí es fundamental la capacidad de interaccionar entre muy diversos profesionales y, obviamente, farmacia es una parte importante. Y creo que el caso de inmunología, que yo soy inmunólogo, es un paradigma de esto, puesto se trata de una de las pocas especialidades donde tanto médicos como farmacéuticos, como lo que sea, porque hay muchas opciones de grados de biólogos, biomedicina o todo esto, formamos parte de este servicio. Y yo creo que este es una de las demostraciones donde que el trabajo conjunto permite llegar a buen resultados. puerto. Bueno, pues empezamos. Bueno, por supuesto, a todos los que estáis aquí, bien podéis interrumpirnos durante la sesión o bien al final, ir pensando las preguntas y vamos a ir empezando. Vamos a empezar por el primer bloque de innovación y desarrollo científico, que quizá, Manel, tú por cercanía más con este, pues te aplicaría más a ti. Un poco lo que decíamos desde la investigación académica, ¿tú cómo ves a futuro de esas cosas que yo decía que se están implementando, que están por venir, los CAR-T halogénicos, están cerca, están lejos, lo que yo me llamo democratizar estas terapias, que no sean exclusivamente de enfermedades poco prevalentes y que se extiendan a enfermedades más prevalentes? ¿Qué está por venir? Esto va a ser una... Bueno, estamos hablando de muchos tipos de terapias distintas, como se ha comentado, desde terapias génicas a terapias celulares, incluso ingeniería de tejidos, y las opciones diríamos que son prácticamente infinitas. Y yo soy bastante poco optimista de la situación, en el sentido de que creo que tenemos
tantas posibilidades que tenemos un marco global que nos va a hacer imposible llegarlo a desarrollar. Hemos visto un dato que para mí es muy llamativo, ¿no? Que se dice, pues tendremos en el 2030 200 o más de 200 productos de terapias avanzadas. Hay más de 30.000 enfermedades monogénicas y todas ellas más o menos tendrán los mismos tratamientos. O sea, la enfermedad monogénica se basa en que algo no funciona y le pones aquello que funciona. Es el principio del trasplante. Si alguien no tiene un corazón que va, le pones el corazón. Si no tiene un riñón, le pones el riñón. Pues la terapia génica al final es exactamente el mismo concepto. Hay un gen que no funciona, le pones o modificas el gen para conseguir que funcione. Esto es el concepto que hay detrás de ello. Y claro, si tenemos que esperar 5 años para que solo tengamos 200 personas, No, 200 grupos de enfermedades, porque al final no son 200, pero son 10, 15 de cada una de ellas, para poder tener tratamiento, cuando tenemos la opción técnica clara de poder abordar todo esto, pues para mí no es un elemento muy positivo. Cuando ya hablamos de terapias génicas asociadas a terapias celulares, las posibilidades son extraordinarias y se han calculado aproximadamente unos 34 millones de opciones de terapias posibles. No hay opción en ensayos clínicos para testar 34 millones de opciones. A fecha de hoy, imaginaros cuando esto se vayan empezando a ver más opciones. Entonces, estamos delante de una situación en la que mantener los mismos conceptos que hemos aplicado de homogenización de los conceptos aplicados a los fármacos convencionales, a este tipo de terapias, que en muchos casos son autólogas o prácticamente son autólogas, yo creo que estamos llevando al fracaso unas opciones terapéuticas extraordinarias. Y en relación a esto, las opciones de alogenicidad son, o sea, de tener donantes para utilizar estos productos y tenerlos preparados, son las que más se parecerían a las opciones de producción de productos convencionales de los fármacos, pues tendríamos algo homogéneo, porque en la actualidad es un poco difícil. Lo que ocurre es que cuando involucramos células en esta situación, como todos somos distintos, todos tenemos diversidad, pues no acaba de funcionar, y mira que se están haciendo muchos avances y se va mejorando, no acaban de funcionar igual, y no creo que nos tengamos que conformar en algo que funcione un poco peor cuando el desarrollo autólogo por el momento está dando mejores funciones. Vale, sigo contigo, no te quiero machacar, luego abrimos, cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? Simplemente, tú formas parte, me habías comentado, que formas parte de consorcios como el TERAP, de terapias avanzadas. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo y qué grado de implementación está a pleno rendimiento, cuál es vuestra... En terapias avanzadas se ha hecho un esfuerzo desde, básicamente, principalmente, el Instituto Carlos III, en relación también con este plan de terapias avanzadas o dentro del PERTE de salud, el aspecto de terapias avanzadas, y una de las herramientas que ha evolucionado y ha llegado en forma de este grupo de cooperativo que llamamos TERAP, nos ha permitido una coordinación mejor de las propuestas entre los diferentes centros. Tenemos una herramienta potente dentro de nuestro país, que es un desarrollo muy bien hecho de la cláusula de extensión hospitalaria, que cada país lo ha hecho distinto y en general yo creo que con diferencias donde se ha desarrollado de manera mejor en el Estado español, que nos posibilita que tengamos opciones de tener terapias, sobre todo muy personalizadas en cada uno de los sitios. Y esta necesidad, para que haya distribución, necesita la coordinación de los diferentes puntos de atención sanitaria. Y aquí en esta red, en esta TERAP, que ahora se llama TERAP Plus, porque la hemos evolucionado con un sentido de buscar más desarrollo, nos permite plantear opciones de desarrollar en diferentes puntos hospitalarios terapias bajo capacidad de desarrollo combinado académico. Es una red académica. En España tenemos, y se habla de modelo español de terapias avanzadas
en todo el mundo, y lo digo así tal cual, en cualquier foro, y hay miles de peticiones para que les hagamos una transferencia de cómo lo estamos haciendo aquí, es decir, hay mucho interés en este modelo y TERAP es una de las herramientas. Hay otra que estaba desarrollada a partir de este PERTE que se llama Certera y que está siendo otro pequeño fracaso, a pesar de que ahora en estos momentos empieza Que está a girar, dotada económicamente, ¿no? Está dotada económicamente, sí, pero sin contenido. El PERTE depende de fondos de Next Generation que se condicionaron a tenerlos ejecutados, de hecho al 25, se extendió al junio al 26 y ahora, en menos de un año, tenemos de ejecutar todo un desarrollo sin tener aún claro qué es la estructura de Certera, de unos fondos que vienen de la Unión Europea que podían haber sido y pueden ser aún muy útiles, pero que en estos momentos igual hay alguien que sepa exactamente cómo acabará siendo esta estructura, pero no existe, no está definida. claro. Y entonces es otro problema de capacidad de implementar posibilidades que al final tienen solo un objetivo. Antes se hablaba claramente, es el paciente. El paciente. Y no está consiguiendo el objetivo de llegar al paciente. Tenemos un nivel de acceso aún muy bajo y en todo el mundo. No te me adelante. Ahí. Vamos a pasar a Sandra, que la tengo muy tranquilita. Vamos a hablar un poco de la producción y logística hospitalaria. Bueno, desde tu punto de vista, Sandra, tú estás en el... quería preguntarte un poco qué retos concretos para un servicio de farmacia, tú como jefa de servicio, supone el entorno, o sea, el que te lleguen todo este tipo de terapias dentro de tu entorno. Si con los recursos que tienes actualmente te parecen suficientes, ¿qué necesidades tienes hoy que crees que a futuro esto va a ser totalmente inmanejable? ¿Y qué aspectos claves consideras que se deberían mejorar? Y, bueno, venga, empieza. A mí me gustaría comentar que el principal reto que seguimos teniendo muchos servicios de farmacia es trasladar que las terapias avanzadas son medicamentos, y esto que en un foro como el de hoy parece obvio y que en hospitales de cierto tamaño, cierto recorrido, bueno, pues se entiende y es un lenguaje normalizado. Lo cierto es que el número de terapias avanzadas que se van a incorporar en el mercado va a obligar, y creo que va a ser bueno, a que gran parte de los hospitales participen en la gestión de los mismos, y no todos esos hospitales tienen claro lo que implica que es un medicamento, y que por tanto toda la cadena logística desde su adquisición hasta su dispensación debe de ser y es de hecho responsabilidad del servicio de farmacia. Una vez que la dirección, la administración, el propio hospital entiende y se le traslada bien la normativa y la responsabilidad legal que significa que una terapia avanzada sea medicamento, claro que queda por luchar que te garanticen las instalaciones necesarias para la gestión, pero nos pasa con las terapias avanzadas y nos pasa con cualquier otro medicamento. No conozco a ningún jefe de servicio de farmacia que no reclame o que no demande que necesita una mayor dotación de su servicio. No por nada, sino porque cada día 1 de mes tenemos un nomenclator con 10 o 15 nuevos medicamentos, cuyo 80% recae en los servicios de farmacia hospitalaria, y todo ello pues, requiere espacio, logística, conocimiento y un sinfín de tareas adicionales que no siempre se ve reflejada y que no siempre sabemos transmitir. Por lo tanto, una vez que hemos dicho que es una terapia avanzada con medicamento, ya solo cabe luchar porque ese medicamento tenga las mismas garantías en su adquisición, custodia y dispensación que el resto de medicamentos. Las instalaciones no son per se especialmente caras. Es verdad que hemos partido de una situación en la que en gran parte de los hospitales las instalaciones, bueno, pues no estaban en el servicio de farmacia o incluso comunidades autónomas en las que no se encontraban en un hospital. Eso nos viene dado y lo tendremos que asumir, y en ese caso de no poder modificar las instalaciones del servicio de farmacia, pues lo que nos queda, lo que cabe, y seguramente sea la mejor de las opciones, incorporarte al equipo en el que se gestiona en el día a día ese tipo de terapias avanzadas. Y no hay ningún otro tipo de problema. Como digo, el que empieza de cero y puede intentarlo, las instalaciones no deberían de ser el mayor de los problemas, ni por impacto económico, ni por dificultad en el manejo, ni el desconocimiento de los mismos. Y insisto, me refiero desde la adquisición a la dispensación.
Otra cuestión es la fabricación de los medicamentos de terapias avanzadas, en las que nos tenemos que entender, bueno, pues con otros compañeros, otras especialidades, y ser capaces de trasladarnos mutuamente las ventajas que suponen trabajar en conjunto. Respecto a qué necesidades me anticipo, en el caso, y quizás sea una visión sesgada de un hospital de mayor tamaño, a mí me preocupa mucho la gestión de los ensayos clínicos. Es muy difícil dotar a las unidades de ensayos clínicos de la farmacia hospitalaria de los recursos humanos y asistenciales como para garantizar que ese ensayo clínico se lleva a cabo con todas las garantías con las que se realizan el resto de ensayos clínicos en el hospital. Nadie se cuestiona que un ensayo clínico con una terapia que no sea de este tipo no esté supervisada por el servicio de farmacia, en ningún caso. Sin embargo, cuando nos encontramos con ensayos clínicos con terapia CAR-T, con otro tipo de terapias avanzadas, te encuentras con situaciones absolutamente anómalas en las que el servicio de farmacia hospitalaria parece más un actor que está viendo una película más que participando en ella. Se nos está olvidando, en la prisa de gestionar lo que nos llega en el día a día, en ese nomenclator que indicamos el día 1 de cada mes, tenemos que dar un paso atrás y como profesión pensar que también tenemos que preparar las fases previas y que también es responsabilidad de los servicios de farmacia la gestión de los ensayos clínicos de las terapias avanzadas. Muy bien. Sandra, ¿terminaste? Digo, por no darte, como no es más difícil desde lejos, ¿sí? Vale, sí. Vamos ahora a hablar de modelos. De modelos, quizás, Laura, tú puedes ahí tener modelo centralizado versus modelo descentralizado. Tú en Madrid, bueno, hay una serie, habíamos comentado, tienes una serie de hospitales en los que, bajo responsabilidad vuestra, ¿no? Son donde allí se hace me habéis comentado 7 hospitales, ¿no? Que había en Madrid como centros de referencia para todo este tipo de terapias. Exacto. Hay un circuito, que yo os lo puse ahí, que funciona actualmente, es el que está definido para las CAR-T. Ahora, bueno, vamos a centrarnos un poco en las CAR-T, ¿no? Hay un circuito y yo quería preguntarte desde el punto de vista del aspecto, pues desde la comunidad autónoma, si eso que dice él, el tema del acceso, que al final no llegan al paciente y esto va a ir a peor, con lo cual al final es un fracaso para el sistema. O sea, es muy buen sistema, pero si al final no llega al paciente, no puede ser un buen sistema. Entonces, si ese circuito se podría plantear para cortar tiempo y tal, que no fuese centralizado a nivel nacional a la hora de aprobación y se hiciese desde la comunidad autónoma. Cuando dices aprobación, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero que dé el ok adelante a una terapia. A ver, es que... O sea, a nivel de... La sanidad está establecida así, de forma que... Sí, sí, pero yo digo viendo a futuro, en caso de... No como está ahora, sino que... Yo personalmente, que ya se lo he dicho a Manel, que yo soy más optimista en este aspecto, la Comunidad de Madrid, que tiene 7 centros designados porque los designa el Ministerio de Sanidad en función de los criterios. Entonces, la Comunidad de Madrid, en concreto para las CAR-T, tiene un plan de gestión global para la terapia, multidisciplinar, bien organizado, y en lo que no podemos intervenir con respecto a los tiempos es en la fabricación. En realidad, lo que más demora el acceso del paciente, en nuestro caso, es la fabricación que tiene los plazos que tiene. Solo consideras que hay un cuello de botella a la hora de, bueno, ya se hablaron del porcentaje de respuestas en un tiempo rápido que dan tal. Efectivamente, pero como gestión de paciente, como desde que nos notifican un posible candidato en un hospital, tanto de fuera de esos 7, que lógicamente si fuera interno pues es un pelín más rápido, pero cuando es de fuera de la Comunidad de Madrid, porque Madrid es una gran receptora de pacientes de comunidades que aún no tienen hospitales designados. Entonces, hasta hace un año, 1 de cada 4 pacientes era de fuera de la Comunidad de Madrid
y ahora estamos en 1 de cada 5. O sea, recientemente se han designado algunos centros más por parte del Ministerio y eso ha hecho que, aunque la demanda en global en la Comunidad de Madrid ha subido de una forma muy sensible en un par de años a esta parte, es verdad que cada vez hay menos pacientes de comunidades autónomas derivados porque ya tienen sus propios centros de administración. Entonces, yo no sé si desde donde estás tú en tu comunidad, ahora tenemos 3 comunidades representadas, tú tienes esa percepción en Madrid diferente de la de él en cuanto al acceso. No. Yo Yo creo que estamos confundiendo el acceso al tratamiento del paciente y la capacidad de gestión del tú dices la capacidad de fabricación, me decías. No, el acceso es todo el conjunto. O sea, el paciente O sea, recibe o no en la función terapia al final. de todos, pero concretamente la gestión que, como has mostrado tú, el 95% de lo que se gestiona centralizadamente se autoriza, lo cual habría que empezar a pensar que igual se tiene que hacer en el que es propiamente quien cubre los costes, que es cada una comunidad, y no llevarlo para una discusión centralizada que se está haciendo ahora, pero esto es una discusión Es lo que le preguntaba, si se, global, era mejor... pero esto no supone un retraso significativo en la llegada del producto. No, esto sí que, bueno, al menos tampoco en Cataluña, creo, bueno, yo he estado en el comité de expertos durante bastantes años y la gente tenía respuestas muy rápidas y esto no es el problema. El problema es el proveedor del producto. El problema es cómo se gestionan los slots. Los slots de medicación, vale. Porque o sea, que la mayoría de los casos, bueno, ahora todos los productos aprobados son autólogos, o sea, se hacen para cada uno de ellos. O sea, no hay una producción de un donante que están allí. Que eso sería el momento que ya toda esta parte de los tiempos se acortaría muchísimo porque hay necesidad de hacer una fabricación autóloga. Evidentemente. ¿No quieres comentar tú algo, Sandra, de este tema? Entiendo en tu comunidad tampoco hay esa... a mis compañeros y es tener que muchas veces ponemos el foco en el medicamento en sí y se nos olvida y parece también a nosotros que conlleva una serie de recursos asistenciales necesarios que no siempre disponemos y la posibilidad de aféresis, los slots por parte de la empresa, pero también hay que recordar que tenemos unos recursos finitos en los hospitales, las camas de UCI. O sea, hay que acabar de aterrizar el CAR-T en mieloma en nuestro Sistema Nacional de Salud, con un enorme número de pacientes. Para poder administrar el CAR-T en mieloma tenemos que tener reservado el número de camas de UCI. ¿Hemos previsto esto hace 2 años? Bueno, nosotros no. Ojalá hayan tenido más suerte en otros centros y se hayan adelantado. En nuestro caso no, pero hay una serie de factores limitantes que muchas veces se obvian. Seguimos poniendo el foco en el Código Nacional del Medicamento y obviamos que lleva una gestión más compleja que requiere una farmacia hospitalaria mucho más especializada y con más tiempo, más hematólogos, más centros de aféresis, más comunicación entre los distintos hospitales para que se acepten las aféresis entre sí y una mayor coordinación entre todos los centros que participan en la administración de este tipo de terapia. Es verdad que hay que repensar el modelo y que seguramente el acceso, yo coincido, el acceso en sí cada vez puede ser más ágil, el factor menos limitante, vamos bien, pero nos falta apoyar el resto de recursos que requieren la administración en tiempo y forma y la identificación de los pacientes de forma adecuada que van a poder recibir este tipo de tratamiento. Si pasamos ahora a la parte a otro bloque de financiación, sostenibilidad y resultados en salud, yo hablé un poco, vamos a empezar por los registros de Valtermed, que a priori, inicialmente, pues, bueno, valor terapéutico del medicamento, todos a priori tiene todo el sentido, saber qué resultados estamos obteniendo, pero claro, hemos visto en la gráfica que he puesto yo que falta un porcentaje, bueno, no lo puse, creo que no estaba puesto en la gráfica, pero un porcentaje muy alto de los registros no están cubiertos. También creo que se comentó en otra mesa que, claro, que si cada clínico tiene que estar registrando en una otra plataforma, tal. Entonces, ¿de qué manera podemos saber los resultados con estas terapias? No sé si son registros internos de cada uno, de cada centro especial, duplicáis los esfuerzos, aprovecháis siendo estas plataformas, la nueva plataforma de Gesterap, esta que yo comenté, no sé hasta qué punto tiene desarrollado ya
o si está, qué visión tiene, si es a mayores de Valtermez, si van a coexistir. Bueno, un poco en esta línea, no sé, darte paso a ti primero, Sandra, tal, o bueno, vamos por orden. No sé si quieres comentar algo de la parte del registro y ver un poco el resultado con estas terapias. Más que nada porque la inversión en estas terapias es muy importante y no saber lo que nos revierte en el sistema, qué inversión en salud tiene, me parece fundamental. A ver, yo creo que el sistema sí sabe lo que se obtiene de este tipo de terapia. Otra cosa es que no sea transparente y que efectivamente no tengamos acceso a nivel micro y meso a todos los datos que son necesarios y deseables, porque es verdad que tenemos que incentivar. Cuando tú solicitas información o te revierte la información, eso cae por su propio peso. Pero el Ministerio sí que conoce los resultados en salud que se van obteniendo con las terapias, con cierto retraso, con muchas dificultades. Pero Valtermez se termina registrando, excepto en alguna comunidad autónoma, con el que podemos complementar o completar los datos disponibles. Dicho eso, no soy partidaria del sistema actual de Valtermez. Sí de la necesidad de, como administración, disponer de la información. Creo que poco sirve quejarse la infradotación presupuestaria en sistemas de información que estén integrados con cada una de las 17 comunidades autónomas. Es nuestra realidad, hay que convivir con ello. Y quizás haber restringido Valtermez o un registro similar verdaderamente aquello que tenemos un especial interés por su repercusión clínica, social y económica, las tres cosas, en los resultados que se obtienen. En nuestro caso, desconozco hasta qué punto van a estar solapados los dos tipos de registro y el desarrollo que tiene el nuevo. Verdaderamente no se sostiene Valtermez con los recursos disponibles y el desarrollo informático que tenemos con las nuevas terapias que se han incorporado desde ya en nuestro centro. La transparencia, volvemos, yo creo que será un tema que sale en todas las mesas. La famosa falta de transparencia en la gestión de los datos del Sistema Nacional de Salud. Yo, referente al tema del seguimiento y de la explotación de los datos, en la Comunidad de Madrid, debido al alto volumen de atención que tenemos y del reciente o de la nueva forma de financiar estos medicamentos que está tendiendo al riesgo compartido, al pago por resultados, al final nosotros necesitamos un seguimiento estricto de los pacientes que se han infundido en la comunidad, los pacientes de la Comunidad de Madrid, porque lógicamente los pacientes que vienen de otras comunidades, el seguimiento se hace en la propia comunidad de origen, que es el pagador en realidad de dicho medicamento y el que tiene que dar cuenta a la industria. Pero en nuestra parte, los madrileños que se han infundido con nosotros, lógicamente, ahora con los seguimientos que se planteaban a 18 meses, pero están viniendo ya, hay alguna terapia no CAR-T que tiene un seguimiento a 5 años. Entonces, ese tipo de seguimiento lo tenemos muy estandarizado, protocolizado. Es verdad que es una sobrecarga para el facultativo, pero es que es la manera de trabajar y de tener datos reales de si procede o no el pago, si el paciente ha tenido supervivencia, si ha recaído. Todo eso es importante. No sé, Manel, si quieres aportar algo. La nueva plataforma, tal, tú registras. Sí, registramos en 3 plataformas distintas, pero yo creo que esto es como poner el problema del cambio climático en si tenemos más coches eléctricos o no. Es un problema muy global y el registro es algo que es importante. Yo creo que nos permite saber cómo funcionan, pero lo que estamos quizás, vuelvo a decir, olvidando que todo esto que tiene que estar registrado, tiene que estar valorado y se hace así, aunque suponga todas las sobrecargas, está para que sirva para los pacientes y aquí es donde tenemos que refocalizar y si nos perdemos en buscar las cosas que también son mejorables, como todo, el registro, yo qué sé, cómo se manejan desde los diferentes centros, qué elementos, y nos olvidamos
que estamos delante de algo muy distinto a lo que son las terapias convencionales, porque se están haciendo personalizadas para cada paciente, donde el manejo clínico es un factor muy, muy importante, no por el conocimiento, sino porque es personalizado cada uno. Estas terapias, y esto como inmunólogo, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero debería saberlo todo el mundo. Estas terapias funcionan porque tú tienes un sistema inmunitario, no porque te cogen el sistema y te hacen el producto. Los productos sin tu sistema inmunitario no funcionan. Y claro, el sistema inmunitario de cada uno, independientemente que el producto fuera perfecto, el sistema inmunitario de cada uno es distinto. Y nos olvidamos, porque pensamos que tendrá que ser homogéneo, en esta diversidad y personalización, donde, a pesar de que estamos focalizando y haciendo todo base a un producto, es el procedimiento el que define el éxito. El que define el éxito no es qué producto tienes, que obviamente es un componente fundamental, es cómo manejas y personalizas todos estos elementos, desde la selección, la producción y el manejo post-infusión. Y yo, de verdad, intentar preocuparnos, que hay que preocuparse para hacerlo todo bien, pero preocuparnos por el elemento continuista de todo el sistema, que es considerarlo dentro de la misma estructura de un producto que tú lo fabricas químicamente, lo tienes homogéneo y los estás dando con todos los elementos de una manera homogénea, en algo que es extraordinariamente diverso y que no buscamos la solución de cómo enfocar este abordaje de diversidad. ¿Cómo lo abordarías tú? O sea, quiero decir, planteas el problema, Pues, que estoy de acuerdo, no considerarlo como algo más, es algo diferente, totalmente de acuerdo. No, pero es que es fundamental y no hay opción de considerarlo algo diferente, porque se está estructurando dentro del mismo elemento. Pongo el ejemplo de las monogénicas, que para mí es el elemento central. Si nosotros focalizamos que cada cambio, que cada producto de modificación genética para introducir un gen sustitutivo es un producto independiente, aparte que no habrán pacientes suficientes para demostrar eficacia en todo esto, y no focalizamos que lo que tenemos que ver es el procedimiento de inserción o de cambio, cómo se está haciendo independientemente del gen, no llegaremos a ningún sitio. Y, por ejemplo, algo que todos entendéis perfectamente, las vacunas de RNA. Si nosotros nos focalizamos en vacunación para conseguir respuesta inmunitaria y cada vez que definimos un epítopo del RNA que le estamos poniendo es una nueva vacuna, no llegaremos a ningún sitio. Los virus mutan muchísimo más rápidos que nosotros y tenemos todo un conjunto de elementos que nos hacen ver que este tipo de terapia nos está abriendo una nueva manera. Y el elemento dramático, de verdad que creo que es dramático, es que no llegaremos a ningún sitio para los pacientes si no cambiamos el enfoque. El enfoque desde el principio, de cómo se tienen que desarrollar los ensayos clínicos, qué parámetros tenemos que tener realmente importantes para que estos pacientes, que a veces olvidamos que en el caso del cáncer, alguna vez no nos damos cuenta que el paciente que ahora está no estará mañana. No estará mañana, evidentemente. No es una enfermedad crónica que vamos a hacerlo bien para que mañana lo tengamos bien. Es que es una urgencia vital. Es una emergencia vital. Y esto no lo estamos solucionando. Y yo, de verdad, considerar que tenemos que estar muy contentos porque lo hacemos un poco mejor que otros, pues no sé, a mí me parece dramático cuando tienes los pacientes delante y tienen... Entiendo que es un problema no exclusivo de España, o sea, es un tema, es global, o sea, el enfoque es global y no considero... Pero cada sitio tiene sus peculiaridades. Pongo un ejemplo porque tengo la oportunidad de participar en los criterios de acreditación a nivel internacional, en este caso a través de JC y FAC, que es el sistema de acreditación en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de mutua se basa en y es obligatorio que cuando hay criterios de acreditación, las aseguradoras contraten a aquellos que cumplen los criterios de acreditación.
Y lo que ha ocurrido es que nos hemos planteado cómo tienen que ser perfectos los elementos de acreditación y no hay hospitales que lo cumplan. suficientes que lo cumplan en Estados Unidos. Y ahora vienen las aseguradoras bajar los niveles de acreditación porque no tenemos hospitales para poderlo tratar. Claro, esto aquí, afortunadamente o desafortunadamente, hay estos criterios europeos, pero aquí cada país decide cuáles son los criterios y se han definido centros en función de criterios más o menos internos de qué capacidades tenemos. Bueno, también es un tema de calidad, ¿no? El bajar la calidad, a lo mejor, Es que no sé, o sea, este es el hay punto. un punto ¿Pero qué es calidad? ¿Qué equilibrio hay entre...? ¿Qué es calidad si no llega? Es decir, Ya. todos nos gustaría, creo yo, hablando de cars de otro tipo, pues no sé, ahora se me ocurre tener Jaguars o Mercedes, pero no llegamos a ningún sitio. Porque no hay ni tantos Jaguars, ni tantos Mercedes, lo importante es tener capacidad de desplazamiento. Pues aquí es lo mismo, tenemos una oportunidad de dar tratamientos extraordinarios y por toda la visualización, para que todo el mundo entre en lo que todo el mundo conoce, no avanzamos, hacemos terapias avanzadas sin avanzar en cómo hay que hacer con estas terapias. Bueno, yo de verdad... Pues puede ser que tenga un sesgo clarísimo en todo esto, pero veo que es dramático. A mí me gustaría aportar algo, si me permitís. Sí, claro, Sandra. Creo que es una oportunidad fantástica y estupenda para aprovechar todo lo que conocemos de la evaluación y de la investigación de los medicamentos y añadirle otras cosas, pero manteniendo claro que partimos de una base en la que tenemos que tener unos mínimos básicos indispensables para la valoración de la eficacia y la seguridad, y a los que tendremos que añadir otros adicionales. Pero con la experiencia, el desarrollo y el conocimiento que tenemos ya acumulado sobre qué medir y cómo puede ayudar a medir la eficacia de un medicamento, todo lo demás debería de ser accesorio y en ocasiones parece que queremos poner el foco en otro sitio y olvidarnos que lo que tenemos es un medicamento cuyo 60 o 70% tenemos la suerte, especialmente en España, de tener herramientas disponibles que nos ayuden a identificar ese beneficio clínico. Con lo cual me uno a la suma de que hay que incorporar criterios adicionales, pero también a que aprovechemos todo lo que sabemos sobre la evaluación, el posicionamiento, la identificación de factores claves en las respuestas a medicamentos y los agrupemos en ese mismo saco, porque ganaremos todos además. No sé si tenéis, es que nos quedan creo que 5 minutos, ¿no? Me dicen lo contrario. ¿Tenéis alguna pregunta desde el público que queráis hacer? Nos queda un tema fundamental que lo tratamos en la mesa y dijimos esto hay que sacarlo sí o sí, que es el tema de la formación. Bueno, esto es como cuando ven las carreras de Fórmula 1 y dice, si parpadeas te lo pierdes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Quiero decir que al ritmo que va todo esto, la innovación en este tipo de terapias implica un nivel formativo que no sé, que creo que no tenemos. ¿Dónde debería empezar esta formación? A nivel ya de las universidades, a nivel de la residencia, en nuestro caso en farmacia hospitalaria, ¿dónde debería empezar esa formación para llegar a todo esto que nos viene? Sandra, te doy la palabra a ti porque son los últimos minutos que nos quedan. No, pues entonces le dejo algunos minutos a mis compañeros. Sobre formación decir que nos falta a muchos de nosotros completar la formación que tienen el resto de especialidades. Todos tenemos un ámbito de conocimiento que debemos explotar y tenemos que aprovechar la sinergia que se pueden establecer entre las distintas especialidades. Aprovecho y lanzo el guante al Ministerio, que no sé si habrá algún representante, pero que podía impulsar una terapia de formación centralizada de la que nos beneficiáramos los distintos profesionales sanitarios implicados en el manejo, desarrollo y administración de este tipo de tratamientos. Laura. Nosotros, desde la Consejería, la verdad es que nuestra experiencia, dado que pertenecemos a investigación y docencia, estamos bastante ligados y coordinados y anualmente intentamos
bueno, hacemos cursos de formación destinados al personal sanitario que está implicado efectivamente y multidisciplinar que está implicado en todo el manejo de las terapias CAR-T. Entonces, en ese sentido, cada año, como es una cosa que efectivamente nos ha pillado ya trabajando, no estaría fenomenal que empiecen desde la gente que está estudiando ahora los grados, ¿no?, correspondientes, pero es verdad que al resto de la población esto nos ha venido ya directamente, nos lo han puesto sobre la mesa. Entonces, en ese caso, en Madrid hay mucho profesional formado y que están dispuestos a formar a otra gente que tiene menos experiencia. Y en ese sentido, el lunes día 2 tenemos un curso para personal del SERMAS interesado en formarse. Desde tu punto de vista, Manel, ¿cuándo debe empezar? Yo que he estado como en una Comisión Nacional de Especialidad de Inmunología como presidente, el sistema sanitario se basa en la estructura de formación especializada, principalmente, y no se modifican los programas formativos porque es una rueda que el Ministerio no hay manera de hacerlo, pero se me ocurrió después que existe una herramienta que no es más que quererla poner en marcha, que se llama las áreas de capacitación específica. Las ACES, que pueden ser multidisciplinares. Yo llevo, 6 años hablando de que podía haber una de inmunoterapia donde farmacéuticos, oncólogos, quien fuera, tuviera un área de capacitación específica en inmunoterapia o en terapias avanzadas o lo que se hiciera, porque esto existe. Lo único que ocurre es que tampoco es fácil desarrollarlo porque depende del mismo sistema de formación especializada que si las universidades en sus programas de formación ya son poco capaces de cambiar cosas, pues están en unos equilibrios difíciles. Cuando hablas ya de la formación especializada, esto es como que además es que ha funcionado muy bien y como ha funcionado muy bien no quiere tocarla a nadie. Y aquí es donde estamos dándole 1.000 millones de vueltas. Digo, pues sí, va muy bien, pero no va muy bien, pero no se cambia y el mundo cambia. Y esto es el punto en el que o aceptamos que el mundo cambia y hay que hacerlo también de manera ágil y buscar nuevas soluciones, o dejará algún día de estar también. Y creo que está funcionando incluso mejor de lo que cabría esperar por esta incapacidad de adaptarse a la realidad. Pero bueno, y luego están a nivel la capacitación universitaria a través de másters o de estructuras adicionales que pueden ayudar en la formación. Estamos hablando de una formación especializada que no es un curso de 2 días. Evidentemente, evidentemente. Y que necesitan profesionales. Pero bueno, vuelve a ser, perdonadme que sea reiterativo, son elementos importantísimos, se pueden cambiar, pero hay uno mucho más importante, que es el acceso. Yo creo que nos quedó claro, me quedó claro la mesa preparatoria contigo y creo que nos quedó claro a todos. Bueno, pues ya creo que estamos pasándonos de tiempo. Sandra, muchísimas gracias por tu saber, por habernos acompañado en esta mesa. Ha sido súper interesante. No sé si quieres decir algo para despedirte o si no ya... Yo daros absolutamente las gracias y disculparme una vez más por no poder estar ahí con vosotros. Enhorabuena por la jornada. Laura, lo mismo, muchísimas gracias por tu implicación. No sé si quieres decir algo al público, alguna frase en plan sentenciando algo. O sea... Que intentemos ser optimistas y ayudar a los pacientes en todo lo que podamos, como se pueda. Manel, ¿tú alguna frase? Yo para mí la frase es que si hablamos de terapias avanzadas y los avances siempre se desarrollan cuando hay cambios disruptivos, normalmente los cambios continuados producen pocos avances. En terapias avanzadas hay que hacer cambios disruptivos en cómo conseguir que esto funcione de manera, mantener cambios continuistas no nos permitirá hacer cambios en la relación de lo que está aportando la ciencia en terapias avanzadas.
Muy bien, pues yo para terminar, mi mensaje final es: el éxito real de las terapias avanzadas no se mide por su descubrimiento, sino por su capacidad de llegar de forma equitativa y sostenible a todos los pacientes que las necesitan. Muchísimas gracias.